Pero va a tomar dos personajes del Antiguo Testamento para hablar, para usarlo, ¿no?, como material, pero lo está aplicando ahí la interpretación alegórica de esos pasajes, aunque tiene también su sentido literal, tiene su interpretación literal, el caso de Eva en el huerto del Edén y todo eso, y de Rebeca con Isaac, ¿no? Eh, Tiene su interpretación literal, que quiere decir, ¿no? ¿Por qué está escrito esa parte de la historia? Es más usado, es más notable Génesis 3, ahí donde está Eva y Adán, pero Rebeca no se usa mucho, salvo que en enseñanza de jóvenes, ¿no? Em, pero lo que nos está hablando también ahí en esos dos pasajes es acerca de las figuras, pero son figuras que predicen algo, o como profecías, son profecías, pero en términos de lenguaje figurado. Eso es lo que quiere describir usando estos dos personajes acerca de la iglesia. O sea, Eva y Rebeca son personas, y a través de lo que ellas hicieron, y todo relacionado a su vida, ¿no? Eh, Van a ser como dos profecías lo que está anunciando para el Nuevo Testamento, que va a ser la iglesia. Ya, así, con esa dirección vamos a estudiar esta partecita. Las prefiguraciones de la iglesia en el Antiguo Testamento. La institución de la iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento. Ahí no dice iglesia así propiamente. Hay otras palabras que se usan, ¿no? Congregación, pueblo, se usa en el Antiguo Testamento. Pablo así lo declara en Efesios 3, 1 al 2. Sin embargo, hay dos esposas especialmente mencionadas en el Antiguo Testamento, cuyas vidas se prestan maravillosamente como notable prefiguración del advenimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Estas mujeres son Eva y Rebeca. Entonces, ¿qué va a sacar de Eva? La esposa Eva. Eva procedió del costado de Adán, así como la iglesia salió del costado de Cristo. Lo que estamos viendo acá es el hecho de que cuando Dios creó a Eva, sacó, dice, una costilla de Adán, y está hablando del costado, y con ella, dice, formó a Eva. O sea, el hombre y la mujer es producto de la inteligencia, la sabiduría, la habilidad de Dios. No es producto solo de un hablar poderoso, un hablar creativo, se ha hecho el hombre, se ha hecho la mujer, sino hasta se puede decir, ¿no?, con sus manos trabajó para que pueda crear al hombre y la mujer. Y por eso con sus manos trabajó Dios para sacar de la costilla de Adán esa parte, y de esa costilla formó a Eva. Luego dice, así como la iglesia salió del costado de Cristo. Y ahora ese Cristo, que es la simiente de Eva, cuando está en la cruz del Calvario, dice, tenían que descolgarlo. A todos los que están ahí crucificados, tenían que descolgarlo, porque el día sábado no tenía que haber muertos afuera. Eso era feo. ¿Y quién está queriendo cumplir ahí la ley? Los romanos. O sea, tenían que cumplir una ley judía, el imperio romano. Se da cuenta la influencia de la cultura judía en el imperio romano. Y entonces dice, si está muerto, ya solamente es sacarlo, ¿no? Pero si
si no está muerto, tenían que de alguna manera procurar su muerte. Por ahí están crucificados los tres. Cuando llega Jesús, el soldado romano, ya Jesús había entregado su espíritu, como dice, Jesús está muerto, y entonces dice, para comprobar, le lanza, pues, le mete una lanza en su costado, y de su costado sale sangre y agua. Y con eso comprueban que está muerto Jesús. Por eso dice que la iglesia salió del costado de Cristo, porque de su costado salió sangre y agua, y esa sangre estaba siendo derramada para redimir a la iglesia, para en el Nuevo Testamento tener ahora un grupo de personas que se llaman la iglesia. Está haciendo una interpretación alegórica, noten eso, ¿no? Luego también Eva se esposó con la primera cabeza de la creación, se casó mientras que la iglesia se unirá a la cabeza final de la creación. La iglesia se unirá a la cabeza de la creación. Es decir, allá va a ser las bodas del Cordero, pero ya Jesucristo como Rey y Señor. No va a celebrarse estas bodas del Cordero como parte del plan de salvación que va a abrir puerta para naciones, pueblos. De aquí en adelante hay esperanza por la tierra, ¿no? Ya eso ha dado, ya eso pasó durante el tiempo de la gracia, toda oportunidad se le ha dado a esta tierra. Y entonces ahora Jesucristo celebra las bodas con la iglesia, que es el resultado, el fruto de su muerte en la cruz del Calvario. Otra referencia a Eva. Eva se convirtió en hueso de su hueso y carne de su carne. Eso es lo que dijo Adán. Adán en su estado enamorado, en modo enamorado, y por eso se volvió poeta. Ya escribió un poema así de rapidito, nomás viendo a Eva, nomás escribió un poema y le puso nombre, todo. Todo es producto de que estaba enamorado. Y entonces dijo él, ahora eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Cómo decir? De mí has salido. De mí has salido. Eres parte de mí. Y por eso vas a volver en mí, pero ya como esposa. Ya, entonces ya más adelante ya el escritor, ¿no?, sagrado por inspiración del Espíritu Santo dice, y por esto dejará, ese por esto, y por esto, todo lo que está relatando anteriormente, por esto es lo que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. ¿Qué está sucediendo? Eso es la familia. Ahí se está originando la familia. Y entonces ya para la iglesia dice, la iglesia hizo lo mismo con Cristo. Él se convirtió en parte de su cuerpo, porque hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo. Y entonces en Efesios 5:30, que es el versículo que todo ese pasaje habla de familia, que le dice a la iglesia, a la esposa, dice, esposa, respeta a tu esposo. Tu esposo te va a amar. Él va a hacer el esfuerzo de amarte de esta manera como está diciendo. Y hay 5 expresiones, 5 reclamos de amor. Debes amar a tu esposa. Y entonces el cristiano que lee la Biblia lo dice así, debo amar a mi esposa. Y entonces, ¿qué le pide a la esposa? Le dice, respétale. Lo que él quiere es respeto, nada más. Respetes. En cambio, él va
Él va a invertir en tu vida mucho amor, amor, pero espera que tú lo respetes. Entonces llega a ser, la iglesia llega a ser parte de Cristo. Cristo es el esposo, va a ser en la eternidad, ¿no? Esa es la relación que está describiendo en Efesios capítulo 5, ¿no? ¿Ya? El otro personaje es Rebeca. También está haciendo la interpretación alegórica. Tiene sus referencias, todo eso, pero esta es una interpretación alegórica, ¿no? Génesis 4 es el capítulo tipo más grande de todo el Antiguo Testamento. O sea, ahí está aplicando tipología. Dice, todo este Génesis 24 es tipología. Así que ahí hay 4 personajes que están pueden ser tipo de algo. Están prefigurando algo para el próximo. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac, el siervo y Rebeca, que estaba en un lugar lejano. Esos son los 4 personajes, y los 4 personajes tipifican algo que se va a cumplir en el futuro. Dice. Ya. Abraham manda a su siervo fiel a una tierra lejana para buscar una esposa para su hijo, Isaac. Esto dice, se convierte así en el tipo de padre que ha hecho lo mismo por su hijo. ¿Quién es? Es Cristo. Es Cristo quien ha... no, es el Padre que vino o procuró una esposa para Cristo. Y esa esposa iba a ser creada en esta tierra, restaurando a las familias gentiles, familias judías, todo se formaba la iglesia y eso era la esposa. Es el padre preocupado por la esposa de su hijo. Esa es la lección, sencilla así nomás, ¿no? El padre. Entonces Abraham como padre está preocupado por la esposa de Isaac. Entonces manda, ¿no?, a alguien a un lugar lejano para poder traer una esposa. Isaac, el segundo, Isaac habiendo sido ofrecido en el monte Moriah, está conforme con esperar la llegada de su esposa, de él, ¿no? Se convierte en el tipo del hijo que ahora guarda la llegada de su esposa en el cielo. Ahora, Cristo, entonces, Cristo también está esperando que llegue a su esposa al cielo. Ya ha dado su vida, lo está santificando, lo está perfeccionando para ser útil en esta tierra. Todo eso se está cumpliendo su plan de salvación para la raza humana. Y Cristo está esperando las bodas del Cordero. Nos anhela, desea esa comunión cercana. ¿Ve? Por eso entonces nosotros los creyentes nos sentimos privilegiados, porque tenemos entrada al trono de gracia. Por medio de la oración podemos tener comunión con Jesucristo, y un día esa comunión va a ser muy, muy cercana, porque veremos a Cristo tal como Él es, le reconoceremos en el cielo, nos disfrutaremos de su presencia. Entonces, ese es el segundo tipo. Está esperando, Cristo está esperando la llegada de la iglesia hacia el cielo. Con la iglesia lo que descenderá a esta tierra a dar los últimos, provocar los últimos acontecimientos, ¿no?, en esta tierra, que es la gran tribulación y el milenio. Luego el siervo, otro personaje, el personaje
El siervo llega a esa lejana tierra con el único propósito de encontrar allí una esposa. Se convierte en una prefiguración del Espíritu Santo, el que está operando, trabajando ahora para formar a la iglesia. Fue enviado por el Padre. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre. San Juan 14:16. El Espíritu Santo vino en Pentecostés para tomar una esposa. Es decir, como si de ahí comienza, lo está preparando a la iglesia como esposa para las bodas del Cordero. Luego el siervo dice, glorifica a Cristo como el siervo lo hizo con Isaac. Glorifica a Cristo. Y acá la ilustración, la comparación, como el siervo, ¿no? El siervo, cuando él se va a esa tierra lejana, y entonces él está decidido a cumplir su misión. ¿De qué habla bien? ¿De quién habla bien? No habla bien de él, como si yo tengo estas cualidades, no desconfíe de mí, sino habla bien de Isaac, que está lejos. Allá te está esperando un hombre a quien yo sirvo. Es muy tratable, así, ¿no? Si yo como siervo cercano le conozco, entonces necesita una esposa. Y por eso Rebequita se animó, pero aunque no la conocía a Isaac, ¿no? Bueno, y es otro detalle, es para una conferencia para jóvenes. Entonces el siervo fue enviado para encontrar allí una esposa. No había otra comisión. No fue para hacer negocios, abrir campos de exportación, no, de esas cosas, ¿no? O hacer turismo, no, sino él fue con el único propósito de encontrar esposa. Esa era su meta. Y hay bastante material ahí. ¿Con qué diligencia lo cumplió este trabajo? Luego el Espíritu Santo también fue enviado por el Padre, vino en Pentecostés para tomar esposa y formó la iglesia. Pues comenzó la formación de la iglesia allá en Jerusalén. Glorifica a Cristo como el siervo lo hizo con Isaac, ¿no? En San Juan 16, así bien claro, San Juan 16, 13 y 14, Cristo dijo, Él me glorificará. O sea, Él va a promover alabanzas a mi nombre. El Espíritu Santo va a hablar bien de mí, porque lo que les va a convencer a ustedes, los discípulos, a la iglesia, a los inconversos, les va a hablar las bondades de la salvación que yo estoy cumpliendo en esta tierra. Eso es glorificar el nombre de Cristo. Y la Rebequita ahora, ¿qué es lo que nos enseña Rebeca? Dice, al oír hablar de Isaac, no le conocían, aceptó ir con él, con el criado, ¿no? Y para que se encuentre con Isaac. Se convierte en una prefiguración de la iglesia. Como la iglesia y Cristo amó a su esposo aún antes de verlo. La iglesia amó a Cristo, ahora nosotros estamos viviendo por la fe, pero un día le veremos cara a cara, dicen. En ese sentido estamos practicando, ejerciendo fe todos los días. Estamos amando y adorando a Cristo, aunque nunca le hemos visto. Sabemos de su historia por la Biblia y por otros informes. Cristo estuvo en esta tierra, estamos felices de la obra de la salvación, pero todavía estamos en la esperanza de la llegada de las bodas del Cordero. Como la iglesia y Cristo recibió las arras de la riqueza de Isaac. Isaac llevó
llevó regalos, llevó las bondades, ¿no?, de lo que Isaac podía producir. Isaac tenía capacidad productiva para sustentar una familia. Entonces de esa capacidad productiva llevó obsequios, regalos, ¿no? Así también entonces la iglesia está recibiendo los regalos, las bendiciones de Dios, de Cristo, pero antes de las bodas del Cordero. Cuando Dios nos da un momento, un tiempo de su presencia en la iglesia, un tiempo de su presencia en manifestaciones así frente a las personas, ¿no? En el avance evangelístico misionero, nos haciendo partícipes de las riquezas del cielo. Nos está mostrando los regalos del cielo, sí. Hay bendiciones materiales también que el Señor provee, respuesta a nuestras oraciones para tiempo de peligro, decisiones, etcétera, por nuestra familia, todo eso. Pero el mayor regalo del cielo para su iglesia, ¿saben cuál es? Es su presencia. La presencia de Cristo que se mueva en la iglesia. También decimos la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, porque aquí hay una congregación que necesita una atención personalizada de parte de Cristo. Entonces, estos están levantándose. En la congregación local están levantando esos hombres y mujeres que van a ser usados por el Señor. Están recibiendo las bondades, las bendiciones de Cristo. Luego Cristo y la iglesia y Cristo empiezan su largo peregrinaje para encontrarse con su esposo. Desde el lugar donde estuvo Rebeca hasta el lugar donde estaba Abraham, entonces habría un gran trecho, ¿no? Y las facilidades para trasladarse no eran tan cómodas como ahora lo tenemos. Mayormente era a pie, y el camellito, creo que no había burrito, ¿no? Para esas jornadas largas. De repente hasta caballo podría haber, ¿no? El caballo tiene resistencia. Llevaban los bultos, y cuando ya estaba ocupado o estaba cansado el animalito, lo que pasa, ellos tenían que avanzar a pie. Eso es como decir, es un peregrinaje, es un trabajo esforzado. Así que cuando vemos también que Jesucristo en esta tierra vino del cielo, estuvo en esta tierra 33 años, pero muchos dicen no le conocieron, ni le dieron gracias. Lo tomaron como un maestro más de ese tiempo. Y luego la otra lección es como la iglesia de Cristo es objeto de las oraciones de su esposo. Isaac estaba orando, estaba meditando en el Señor cuando llegó ya Giesi trayendo la bendición, ¿no? Así que todo este suceso estaba rodeado de oración. El padre estaba orando, el padre de Isaac estaba orando, y Isaac allá en la zona lejana. También eso incluiría a la familia más cercana de Adán, ¿no? Porque de Abraham, porque se está formando ahí la nación de Israel. Él tiene esa promesa y no creo que se haya quedado callado. Ya está creciendo su hijo. Y entonces hay expectativa, pues, de lo que Dios va a orar, ¿no? Así que ahí están estos dos personajes que hablan, son
como decir, un lenguaje figurado enfocado a profecía que se va a cumplir más tarde, ¿no? En el tiempo ya de la gran tribulación adelante, en el milenio, y posteriormente ya cuando la iglesia está en su destino eterno. Muy bien.